Bien, tenemos un comunicado de la Unión Cívica Radical, es una convocatoria a afiliados. La mesa de conducción de la Unión Cívica Radical de Necochea invita a los afiliados y simpatizantes a participar de un plenario a realizarse el día jueves 12 de junio a las 19 horas en el Comité Abásolo, Emiliano Abásolo. A partir de un pedido del Comité de la UCR Provincia, se nos ha solicitado una opinión consensuada respecto a la posibilidad de establecer alianzas de cara a las próximas elecciones legislativas. Eso es lo que dice parte del comunicado de la Unión Cívica Radical. Y tenemos aquí en nuestra mesa a nada más ni nada menos que a Beto Esnaola. Es concejal, es funcionario de la Municipalidad de Necochea y, por supuesto, político desde siempre. ¿Cómo te va, Beto? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Marita? Buenos días. Sí, bueno, efectivamente, creo que el Comité de Contingencia de la Provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical tomó una medida sana e inteligente. Es una medida que existe en nuestra Carta Orgánica, que es el mandato que se le da a los convencionales provinciales para la convención en cada uno de los plenarios de su comité. Después esto se fue modificando en la práctica para estar alineados con organizaciones más de tipo provincial. Pero lo que se está haciendo acá, me parece correctamente, es solicitar a la militancia y a los afiliados que quieran participar de estas reuniones a dar una opinión de cuál es el contexto en el cual el radicalismo tiene que caminar de acá a septiembre y a octubre, pero básicamente me parece en algo mucho más amplio. No se acaba la política solamente en una expresión electoral, que es fundamental para acceder al poder, pero que no es lo único. Y me parece que el radicalismo tiene que ser claro y contundente en este sentido, en construir una alternativa republicana, por lo menos es la visión que nosotros tenemos desde el grupo de referencia que tenemos de militancia local, entre dos populismos que nos parece que nos llevan a una lógica excluyente, que no hace a la construcción de una sociedad mucho más razonable, mucho más meditada, mucho más igualitaria. Coherente, te agrego. También parte de eso, igual aunque algunos podrán, desde su radicalización de posiciones, tanto por izquierda como por derecha, creer que la coherencia está ahí. Vos hiciste una referencia a una película magistral de la apertura democrática de España, que es Solos en la madrugada, con José Sacristán. Sí. A lo cual cada tanto, creo que los que tenemos algunos años, vamos a YouTube a buscar ese magistral monólogo final, donde parte de lo que hace es una autocrítica a lo que viene a la apertura democrática. Dice, no nos podemos pasar los próximos 40 años discutiendo lo que nos pasó en los 40 años de la dictadura franquista. Bueno, a veces parece que la Argentina estuviese siempre discutiendo de cosas que nos pasaron hace y no podamos como avanzar. Estancada, ¿no es cierto? Ahora eso es una palabra muy moderna, yo no la uso, pero creo que muchos por ahí la van a entender, y se llama loop. Dice, vivimos en un loop, eso como que estar en un rulo, ¿no? Loop debe ser rulo, algo. Es un término de la pesca con mosca. Ah, mirá, no, yo no sé cuál es, pero bueno. Y creo que esto también es lo que está pasando. Yo creo que la sociedad argentina, y en estos días que ha habido, sobre todo el día de ayer, con la expresión de la Corte... Eso te lo dejo para lo último. Claro, bueno, pero marca sin duda alguna la agenda pública, y donde yo creo que la sociedad tiene que caminar por la racionalidad, no por la exclusión. Y esto no quiere decir respecto de la sentencia, digo, de la exclusión en el sentido, hay gente que piensa distinto, somos una sociedad plural, donde hay que entender que esa gente también, democráticamente, tiene una representación social, no importa ese volumen si hoy es mayoritario o no, pero debe reconocer al otro. Bueno, estamos en una sociedad donde parece que no nos reconocemos. Entonces, parte que creo yo de lo que hizo que estuviésemos conversando es una columna que yo escribí sobre lo que pasó con este chico Tiago Correa, sí, pero que ya hasta queda viejo. Cárcel y bala, o bala. O bala. Pero ese es el lema del candidato oficial en la provincia de Buenos Aires. Y la gente claramente parece aplaudir un lema. Ahora, ese lema en la práctica es lo que pasó con este chico. Estando a 200 metros de un hecho policial, por desgracia, de inseguridad cotidiana en el Gran Buenos Aires, y acá también, como es el arrebato en las paradas de micro, o los chicos que van caminando, yo tengo hijos estudiando en La Plata, se tienen que cuidar de cuando vienen chicos en moto, cuando van caminando, porque los encierran, le roban los celulares, las zapatillas, la mochila, etcétera, etcétera. Acá
se encontró con un oficial de la policía que empezó a los tiros, 11 tiros, 11 tiros, de los cuales uno le dio por la espalda al delincuente, con lo cual queda claramente demostrado que iba en escape, en huida, no estaba en una confrontación, pero uno de esos 11 tiros le pegó a un chico de 7 años en la cabeza y lo mató a 200 metros. Entonces, esta dinámica que vivimos nosotros en el lema, en la exclusión del otro, nos lleva a una sociedad compleja. Bueno, el radicalismo para mí tiene que entender que este momento es complejo, pero nosotros tenemos que tener una mirada mucho más amplia. Y esa mirada amplia tiene que pasar por encima, si bien hay que ser inteligentes y tratar de buscar la mejor interpretación posible de la sociedad en la cuestión electoral, de una construcción razonable a mediano y largo plazo. Eso es lo que vamos a discutir el jueves y que es lo que ha pedido el Comité de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, sobre esa base, la posición nuestra va a ser construir una alternativa republicana. No es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Republicana implica mucho más cosas. ¿Por qué? Porque dentro de ese contexto republicano va a haber coincidencias con gente que quizás tenemos miradas en lo económico o en lo social diferente, pero sí una mirada de construcción de valores de una sociedad moderna, democrática, pluralista, que hoy se hace necesario, al menos como una referencia, porque cuando esta situación de exclusión, que digo, de ideas pase, de esta confrontación falsa, donde 15 días discutimos el valor de una docena de empanadas, porque en definitiva no se quieren discutir otras cosas que son mucho más profundas, la sociedad va a tener que buscar en algún momento un punto razonable. Y en ese punto razonable la construcción la tiene que hacer un partido político como la Unión Cívica Radical, con patrimonio hacia atrás, pero con una mirada de futuro integradora, ¿no? Bien, se ve un poco difuso lo que es el funcionamiento de los partidos políticos, no hablo solamente de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo era hace unos años? Si bien no vale tenerlo como ejemplo, pero se bajaba línea política constantemente. Es decir, vos recibías líneas políticas de nación, de provincia, de los referentes, de los principales referentes, y eso se iba aplicando, pero había una continuidad. Acá se ve como un poco difuso, no solamente, te reitero, yo hablo con gente de distintos partidos políticos, y se ve como una cosa que no está clara la organización de los partidos políticos, vaya que necesitan organización los partidos políticos, y menos del partido gobernante, que no sabe qué hacer, por ejemplo, con el caso del PRO, por citarte algo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves vos desde la base del Comité de la Unión Cívica Radical? Bueno, creo que es una mirada acertada la tuya. Los partidos políticos hoy no son el vehículo de contención que fueron, no solo como intermediación entre la sociedad y el Estado, que es un papel insustituible de los partidos políticos, sino que la gente no los visualiza como que su expresión va a ser valorada y va a ser referenciada dentro de un partido político. A ver, el radicalismo es el partido más tradicional de todos, que tiene una mecánica de cada 2 años elecciones, etcétera, etcétera. Se podría decir que tiene un funcionamiento que para muchos es una mirada de decir, bueno, son los radicales, siempre discuten, o lo que fuere, pero es un razonamiento que da la posibilidad de sustituir dirigencia, de generar debate, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso democrático en los últimos 40 años, a mi juicio, y creo que es objetivo, terminó con el colapso de lo que fue la elección del año 2023. Pero termina, ¿por qué en ese colapso? Porque yo creo que la sociedad, y en eso no me excluyo, formamos parte de la misma, con la responsabilidad que nos toca y con cómo nos afecta de modo directo, todos los indicadores sociales que construyeron una Argentina mucho más económicamente democrática, por eso la gran extensión de la clase media, una educación pública de calidad, donde los hijos de los trabajadores, como en nuestro caso, hizo que pudiésemos llegar a la universidad, una posibilidad de acceso al trabajo, una vivienda digna, a poder ser parte de esa movilidad social ascendente, compleja para todas las sociedades, pero que Argentina se destacó en América Latina. Todos esos indicadores creo que en los últimos 40 años con el sistema democrático fueron lesionándose fuertemente. Si bien yo creo que el balance sigue siendo positivo, en la Argentina al menos no nos matamos por pensar distinto, creo que eso es un salto cualitativo, no alcanza con eso. Entonces, ¿qué vemos? Que es una sociedad expulsiva, nuestros hijos miran la salida del país como una vida
porque decir acá no me puedo desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es lo que nos pasa al conjunto. Vemos que la educación pública ya no es de calidad. Vemos cómo se discute, a ver, cómo alguien que hace un esfuerzo, es un investigador, un médico, lo que fuere, tiene condiciones laborales mucho menores de lo que representaban esto, incluso en la referencia social. Entonces, esta complejidad de la sociedad moderna, que pueden ir desde las redes a un montón de cosas, creo que es lo que hicieron eclosión en el sistema político, donde emergió una figura, como la figura de Javier Milei, que creo que es una figura negativa a la larga. ¿Se entiende? Porque hoy la gente podrá creer que el proceso de frenar la inflación es lo imprescindible. Yo creo que es necesario, no imprescindible. A partir de eso es donde empezamos a discutir. Yo no quiero un presidente que vaya a agredir a otro país como España a quienes piensan diferente. No quiero que cuando haya un periodista le diga mandril ensobrado porque piense diferente o porque muestre sus facturas falsas en la provincia de Buenos Aires cuando Scioli era gobernador, porque él también pertenece a ese sistema, no es la misma alguien casta. inocente, claro. Por O se rodea de su ministro como Franco o Cuño Libarona, que tienen mucho para explicar de este proceso que digo, de una justicia que perdió credibilidad. ¿O no se acuerdan que Cuño Libarona fue el abogado de Amira Yoma? A ver. Estuvo preso, ¿no? Bueno, a ver, la madre de su hija tuvo un final trágico por ser era secretaria de Emir Yoma, bastante dudoso por ser generoso en esto. Pero a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Todo esto hace que los partidos políticos no sean visualizados desde ese lugar. Y también es cierto que mucha de la dirigencia de los partidos políticos hemos equivocado muchas veces el camino porque no hemos sabido escuchar también parte de la demanda de la gente que se acerca. En esto es un ida y vuelta. Bueno, esa complejidad, Hugo, me parece que es lo que genera un estado de situación complejo. Entonces, los partidos políticos que eran formadores naturales, a ver, de dirigentes en términos de capacitación, de lectura, porque no era solamente espacio para acceder a un cargo público. Muchas cosas, aparte marcaban un sentido de pertenencia que era sumamente importante. Y de previsibilidad, sí. ¿Está claro? Porque es importante también. Cuando uno tiene un dirigente político, la previsibilidad es un valor. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros sabemos qué es, qué representa, qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Eso hoy está absolutamente puesto en duda. Todo. Hoy agarran un streamer, agarra un micrófono y dice cualquier disparate sin ningún problema, agrediendo. Bueno, a mí me parece que una sociedad que se agrede de esa manera no tiene una visión de futuro integrada. No pasa esto en sociedades más igualitarias, más democráticas. Bueno, forma parte de este proceso de desacumulación social que creo que hemos tenido en los últimos 40 años, ¿no? Bueno, Beto, ¿qué va a pasar el jueves entonces? Bueno, el jueves se va a abrir un debate que yo creo que es muy sano para que nuestro presidente, en este caso del comité, el día 20 de junio hay una reunión seccional del comité de contingencia de la provincia de Buenos Aires que encabeza Miguel Fernández, va a convocar a todos los presidentes del comité de la quinta sección electoral, son 27 pueblos, donde lo que harán es transmitir cuál es la idea del marco de referencia donde el radicalismo tiene que presentarse en octubre, primero en septiembre en las elecciones de legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, y en octubre para diputados nacionales. Nosotros, desde nuestro espacio en el comité de Quequén, que preside Walter Bravo, Margarita Chaparro, Paula Coco, Adriana Pérez, bueno, Roberto Ardoná, Fabián Solari, un grupo militante que tenemos un trabajo con un enclave muy fuerte en el barrio, vamos a proponer una alternativa a las dos expresiones que hoy podría decirse kirchnerismo y mileísmo. Nosotros no creemos que haya que acordar en ese sentido con ninguno de estos dos espacios y que hay que buscar, junto con aquellos sectores sociales que tengan alguna visión similar, por eso digo que podemos tener diferencias, pero similar de la construcción de una alternativa republicana, democrática, que sea control
y alternativa a futuro. Me parece bien, me parece correcto. Bueno, Beto, la pregunta del momento. A mí me gustaría conocer tu opinión como abogado, porque como dije anteriormente, se van a conocer muchas opiniones políticas. Si querés darla, por supuesto, la podés dar, sos un hombre de la política. De toda esta cuestión de Cristina, brevemente lo que me nos puedas decir. Si se le ha dado, cómo ha sido el proceso, si ha tenido las garantías necesarias, y qué te parece el fallo final y cuáles son las consecuencias que va a tener. Mira, yo he leído entre ayer y hoy algunas de las cuestiones de aquellos que saben más específicamente la cuestión central del expediente. Yo creo que en este caso las garantías constitucionales del debido proceso, la expresidenta la tuvo desde el primer día. Tanto es así que un proceso de 17 años como este tuvo infinidad de apelaciones respecto de las determinadas etapas del propio proceso, donde incluso llegaron a la Corte, y la Corte rechazó absolutamente todas las apelaciones por infundadas, porque no se agredió en ningún momento la posibilidad o sea, no se afectó ni el derecho a defensa, el debido proceso, las pruebas no fueron refutadas, hoy estaba leyendo, en términos jurídicos, ¿tá? Sí hubo una defensa claramente política. Y en ese sentido, pocos ciudadanos esperan en libertad que la Corte Suprema sea quien se expida sobre su situación. Si nosotros vamos a Batán, vamos a Olmos, vamos a Ezeiza, vamos a encontrar infinidad de ciudadanos sin condena que por tener defensas más endebles o defensas sin tener la capacidad económica para sostenerse, están esperando sin sentencia y sin condena presos. Yo creo que Cristina, aparte de eso, generó la representación de un modelo de corrupción que está instalado como tal. Y esto no le corresponde solo a la política, porque hay una causa madre que es central para resolver, que es la causa de los cuadernos de la investigación de Diego Cabot. Ahí no está solo la política, está el empresariado argentino. Están estos que son los dadores de trabajo, que festejan los acuerdos con el Fondo Monetario, y el que Círculo Rojo. hablan maravillas de todo esto, pero tienen que ir a rendir cuentas a la justicia, donde, para lograr su libertad ambulatoria, confesaron y se hicieron, como es, delatores premiados, ¿no? Arrepentidos en la causa. Entonces, vemos, y ahí cruza absolutamente a todos los partidos, no solo al kirchnerismo. Entonces, yo creo que es esto, lo grave y lo triste de esto, es que un expresidente de la República, un ex vicepresidente, a ver, no un ex, 3 autoridades, 2 expresidentes y un vicepresidente fueron condenados por corrupción. Porque en el caso de Menem, no podemos olvidarnos que Menem no fue preso porque tuvo los fueros del Senado con la doctrina Pichetto para no ir preso. Sí. Y acá hay una cosa que jurídicamente sí quiero hacer una aclaración para que la gente lo entienda. La Corte, cuando llega un caso de estos, no discute los hechos. O sea, Cristina ya estuvo probado su acto de corrupción. Lo que discute es si sus garantías constitucionales no fueron afectadas, o su debido proceso, o si se le aplicó una ley que no correspondía. Es la pregunta que te hice. ¿Se entiende eso técnicamente para que la gente lo vea? No estábamos hablando de la inocencia o no de Cristina sobre los hechos. Los hechos están probados. Simplemente la Corte dice, mire, se le aplicó una ley que no corresponde, o se le afectó el debido proceso. Ninguna de esas dos cosas sucedieron, y por eso la Corte, en un fallo que no es solo el no tratamiento, que puede decir, este tema no lo tratamos, la Corte trata muy pocos temas, para eso son todos los estamentos intermedios. Sin embargo, la Corte tomó este fallo con fundamentos muy sólidos respecto de esto, dejando claramente aclarado, aunque parezca una redundancia, que efectivamente no se afectó ninguna garantía constitucional, y desde ese lugar dejó firme el fallo. Después seguramente algunos dirán, habría que haberlo acusado por asociación ilícita, como lo planteó el fiscal. Bueno, los jueces dijeron que no. Eso es tan válido como aquel que crea que lo puede hacer. Ahora, hay que fundamentar para que sea una asociación ilícita. Sí, exactamente. ¿Se entiende? Yo no estoy en condiciones de fundamentar eso. Puedo decirlo coloquialmente en un café, sí, pero no sería serio decirlo ante un micrófono. Y también aclararlo, porque
A ver, 6 años de prisión es una pena fuerte. Ahora, sí creo que va a abrir un proceso judicial donde se van a acelerar mucho de los otros procesos, Tesur, los sauces, etcétera, etcétera, causa Cuaderno. Y después está la lectura política. Yo creo que el principio que debe fundarse sobre una república es la igualdad ante la ley. Y que Cristina haya sido presidente, esté condenada y no pueda ser candidata, no es ninguna proscripción. ¿Está claro? Es el principio ante la ley. ¿Por qué? De igualdad ante la ley. Porque en definitiva hizo uso, cuando estuvo en el Estado, de sacar ventaja económica, lo que la hace inhábil, no solo política, sino moral y jurídicamente, para ejercer cargo. No hay una proscripción. Hay una condena penal. Son cosas diferentes. Pero bueno, cuando en la Argentina toda la historia anterior marca estas cosas, se mezcla todo. Y en esto quiero ser absolutamente claro. La proscripción de Perón fue absolutamente ilegal y arbitraria. Provino de un golpe de Estado y no de una causa judicial. Perón fue un perseguido político desde ese lugar. Tanto es así, vos lo recordarás, que Lanús se hizo un decreto particular para que no se pudiera presentar en el 72. Sí. Tenía que tener un año de residencia, cuando era claro que Perón estaba, no podía venir. Lo toreaba, decía que no le daba el cuero. Fue el famoso tema, no le da el cuero. Sí. ¿No? Pero ¿por qué quiero hacer esta aclaración? Porque ahora vivimos bajo el amparo de la ley y tuvo todo el debido proceso. No hay una proscripción y no hay una equiparación. Es un error o un error intencionado confundir eso. Y la verdad que también es un desconcepto no decirlo de aquellos que estamos absolutamente contestes con el hecho de que un expresidente, Menem, Cristina Fernández de Kirchner o ex vicepresidente como Vudú, tengan una condena que nos inhabiliten, porque se hizo dentro de un sistema democrático sin proscripciones. Lo de Perón fue una persecución. No se puede equiparar, para nada. ¿Está claro? Bueno, muy claro, Beto. La verdad que más o menos pensaba así, pero que vos lo hayas aclarado como abogado y también como político me interesa mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, entonces el viernes ya tendremos alguna noticia sobre la reunión del comité. Bueno, seguramente va a ser la posición de Necochea. Yo creo, te soy franco, hace mucho que no hablo con otros dirigentes partidarios, pero creo que este va a ser el camino que va a tomar el comité de Necochea, me parece razonable. 6:30, 7 de la mañana, el viernes te va a llamar Jorge a ver qué novedades hay. Sí, yo estoy despierto de mucho antes. Gracias, ha sido la palabra de Beto Esnaola.